Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 506. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Aquí viene una cita de San Agustín que luego leeremos. Otro argumento, pues, por lo tanto, en este punto 506, de por qué convenía que María fuese virgen en el designio de Dios y además qué es lo que ello significa para nosotros. Porque la virginidad de María para nosotros es imitable, no solamente es admirable, no, además de admirable es imitable. No en el sentido literal de la palabra, pero sí imitable, cada uno de una manera diferente en su vida. Dice que la virginidad de María es signo de su fe, no adulterada por duda alguna. Es decir, que no estemos pensando únicamente en la virginidad en el sentido físico de la palabra, que también. Porque, ojo, aquí habría un riesgo. El riesgo de decir, vamos a ver, lo de la virginidad de María, ¿qué es? ¿Un concepto físico o un concepto espiritual? Y entonces hay por ahí alguno que dice, no, hombre, es un concepto espiritual, no hay por qué entenderlo físicamente hablando. ¿Y eso de dónde lo sacas tú? La tradición de la Iglesia siempre ha entendido la virginidad de María en el sentido pleno de la palabra. Físicamente hablando es virgen y espiritualmente hablando también es virgen. Es decir, no vale, es decir, es un recurso absolutamente ideologizado el pretender recurrir a un supuesto pues genio literario para decir que esto es una no, perdone, no proyecte usted en la Sagrada Escritura sus ideologías. No las proyecte. O sea, leamos en la Sagrada Escritura con un corazón desprendido de prejuicios, de puntos de partida. Dios es Dios y Dios es soberano para hacer las cosas como Él entienda que tiene que hacerlas. Entonces, no hagamos esa oposición entre virginidad física o virginidad espiritual. Oiga, las dos cosas. Y la virginidad física es el signo es signo de otras cosas en concreto, también de una virginidad en la fe. Esto es lo que dice este punto, 506. Es el signo de la fe pura que tuvo María. Porque obviamente sería bastante contradictorio pues que María hubiese sido físicamente virgen, pero que luego no hubiese tenido un corazón virgen. Me refiero a un corazón turbio, un corazón o una fe turbia, una fe llena de desconfianzas. No, hombre, sería bastante incompatible, ¿no? La virginidad que Dios le da, incluso físicamente, es un signo de un corazón virginal. Y el corazón virginal de María, entre otras cosas, se significa especialmente en la fe pura y transparente. En una fe, dice aquí, no adulterada por las dudas. Es un texto del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium. Una fe no adulterada por duda alguna. Si Jesús nos dijo que teníamos que volver a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos, la Virgen María no perdió nunca la inocencia del niño. En lo que nosotros entendemos, ¿no? Pues por la inocencia del niño. Que, por cierto, existe una devoción a la Virgen Niña muy hermosa, que en muchos lugares pues ha servido también para ser como un acicate a cuidar también la inocencia de los niños. La Virgen Niña, la imagen de María Niña, pues es una devoción, es un recurso a cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas especialmente, ¿no? Pues como sabiendo que llevan un tesoro de potencialidad de santidad y que nosotros no nos tenemos que cargar su inocencia. Bueno, por lo tanto, la virginidad de María es también un signo de fe pura. Ella tenía un corazón virginal, un corazón que, además de una fe pura, añade aquí el catecismo, que tenía también una entrega total y plena a Dios. La virginidad de María, esa virginidad, supone también un corazón virginal en este otro sentido. Entrega de totalidad, entrega de plenitud.
O sea, un corazón que no se reserva nada, lo da todo. El corazón virginal es así, es decir, me reservo del todo para darme del todo. Eso es así, es decir, me reservo para darme. Así también, ese es el ideal de la virginidad y de la castidad. Uno dice, yo me reservo para quien sea mi esposo o mi esposa. Me reservo para darme. Bueno, pues María tiene una virginidad plena porque es entrega total y plena a Dios. Fijaros aquí otro sentido de la virginidad. Darse del todo. No reservarnos nada. Que solemos tener a veces pues un planteamiento egoísta, bueno, hay que servir, pero vamos, pues, pero sin pasarse, ¿no? Está bien ser hermanos, pero no hay que ser primo. Jesús nos dijo que fuésemos hermanos, pero no hay que ser primo. Y ese tipo de cosas que a veces se oyen, que en el fondo lo que están, vamos, un poco debajo de ese género literario, lo que se esconde es una especie de, bueno, pues hay que entregarse, pero no tanto. Yo también tengo que reservar mi cuota de egoísmo, mi cuota de comodidad. ¿Para qué sirve darte del todo? Luego abusan de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, María tiene un corazón virgen en el sentido pleno de la palabra. La medida del amor es el amor sin medida. Esa frase que hemos escuchado tantas veces. La medida del amor es el amor sin medida. Pues ese es el corazón virginal. El corazón que en el fondo únicamente es feliz dándose plenamente. Bueno, pues continúa este punto 506 y nos propone una cita de San Agustín. Su fe, dice, es la fe de María es la que le hace llegar a ser madre del Salvador. Curioso esto, ¿eh? Dice que la fe de María le ha llevado a ser la madre del Salvador. Y aquí viene una frase de San Agustín que primero la pone en latín y traducida al castellano es: más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Repito, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Yo me imagino que esta frase de San Agustín nos recordará a muchos ese pasaje del Evangelio cuando le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te están ahí esperando, te están buscando. Y Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. Y ese otro episodio que dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús responde: más dichosos todavía los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es curioso, porque parece como que uno podría decir, oye, que Jesús ha rechazado un piropo para su madre, porque uno le había dicho: viva tu madre, ¿no? Bienaventurada tu madre. Le dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y entonces parece que Jesús rechaza el piropo dirigido a su madre. Pues eso parece un poco raro, porque un hijo parece que tiene que sentirse, no sé, pues halagado con que su madre sea ensalzada, pero sería un error. Lo tenéis en Lucas capítulo 11, versículo 26 y 27. Jesús respondió diciendo: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No está rechazando el piropo para su madre. Lo que está diciendo es que su madre es más dichosa, es más bienaventurada por haber acogido en la fe la llamada de Dios que por haber sido madre meramente físicamente. O sea, es más meritorio. Es más meritorio el que María acogiese plenamente la llamada de Dios en la fe que el que físicamente meramente haya llevado a Jesús dentro de ella. Pero claro, llevarlo solamente físicamente, eso no es meritorio. Lo que es meritorio es que ella se haya abierto plenamente al designio de Dios y haya confiado plenamente en los planes de Dios.
San Bernardo también dice algo por el estilo en una cita suya. Aquí pone la cita de San Agustín, pero San Bernardo dice que María, antes de concebir a Dios en su seno, le concibió en su corazón. Primero le concibió en su corazón y luego le concibió en su seno. Eso dice San Bernardo, que es una cita muy curiosa también. Lo cual también viene a decirlo, estamos hablando de lo mismo. La cita esta de Lucas 11, cuando Jesús dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esa es más dichosa, la que escucha la palabra de Dios y la cumplen, meramente que esa que me ha llevado en su seno y me ha amamantado de su pecho, que es la misma, pero digamos que esa mujer, esa tal María, es más dichosa por haber escuchado la palabra de Dios que por haberme llevado físicamente. Bueno, pues lo mismo dice aquí San Agustín: más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebirlo en su seno, a concebir en su seno la carne de Cristo. Y lo mismo dice San Bernardo cuando dice que María antes concibió en su corazón a Cristo que en su seno. Bueno, pues esto es importante, es decir, que aquí estamos teniendo también otra lección de qué significa la virginidad de María. Es una virginidad que no es meramente física. Repito, que también es física. Que pretender reducir la virginidad de María a una mera concepción moralista, espiritualista, no histórica, no física, sería también, sería desvirtuarla. Pero su virginidad corporal es un signo de la virginidad plena de su corazón. Y entonces el mérito de María por haber sido plenamente dócil a la acción de Dios es el mayor mérito que puede hacer el hombre, es ser dócil a Dios. Eso también a nosotros nos rompe un poco el esquema, porque nosotros por mérito entendemos a veces, pues eso, ¿no? Mérito es cuanto más esfuerzo hago, más mérito tiene. Y pues eso, ¿no? Mérito es ser un machote, y mérito es... Y tenemos un concepto muy voluntarista de mérito. Mérito es eso, más esfuerzo, más... Y eso es un error. El mérito no es proporcional al esfuerzo. El mérito es proporcional al amor, que es distinto. Bien, es verdad que el amor nos suele llevar a sacrificarnos y a esforzarnos, pero el mérito no es proporcional al esfuerzo. Hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y no tiene ningún mérito, porque lo hace por voluntarismo y lo hace por vanidad. Anda que no hay gente que se esfuerza por guardar el tipo. Y los sacrificios que hacen en los gimnasios de aquí y allá, y con la comida, y los sacrificios que hacen, ¿no?, por tener el tipo perfecto. Unos sacrificios que muchos no los haríamos ni remotamente. ¿Y eso tiene mérito? No tiene ningún mérito. Ante Dios no tiene ningún mérito, porque es que no está movido por el amor, está movido por la vanidad. Luego, recordad que el mérito, y María nos lo enseña, el mérito no es proporcional al esfuerzo, al cansancio, no, es proporcional al amor y a la docilidad. Y es una gran lección la que nos da María, la que se deja conducir por el Espíritu, la que se deja hacer por la gracia de Dios, ser dócil a Dios. La mejor forma de colaborar con Dios, me lo habéis escuchado más de una vez, es no estorbarle, dejar que Dios lleve a cabo su obra en nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.